La presentación se puede ver, ¿sí? Sí, perfectamente. Ok, ya. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación del Instituto a este coloquio. Eh, Agradezco particularmente la invitación que me hiciera llegar el decano Eugenio Yáñez y en particular también Emilio Morales, con quien hemos tenido algunas coordinaciones previas, digamos, a este coloquio. Y la verdad es que para mí es muy estimulante poder conversar sobre un tema que considero muy interesante y que también está en el centro del debate académico. Y por lo tanto, creo que tener estos espacios de conversación permiten intercambiar visiones y poder conversar sobre un tema que es muy importante, digamos, para el desarrollo de las instituciones de educación superior y en universidades. Yo he preparado, digamos, acordamos con Emilio un título, digamos, que es el que ustedes ven asociado a acerca del gobierno universitario, pero a mí me gustaría centrar esta parte expositiva en 3 puntos y, por supuesto, posteriormente poder abrir una conversación en torno a este tema. La presentación que voy a hacer se va a dividir en 3 partes. La primera me parece a mí importante conversar un poco acerca de la universidad desde una perspectiva un poco más conceptual, histórica, si ustedes quieren, evidentemente no con el nivel de rigurosidad que quizás se podría hacer por un tema de tiempo, pero sí me parece importante tener algunos elementos en la mesa sobre lo que significa la universidad como entidad y desde una perspectiva quizás más clásica, y una segunda parte que me parece a mí importante poder conversar acerca de los cambios que han habido, sobre todo durante los últimos 50 años en materia de gobierno universitario, cómo ha ido evolucionando el entendimiento sobre el gobierno universitario, y ahí la idea es mirar factores y por otro lado también repasar lo que ha pasado en Europa, América del Norte, América Latina y cerrar con Chile. Y también una tercera parte ya como para poder hacer algunas reflexiones finales y conversar sobre temas de tensiones, dilemas y desafíos futuros que están asociados al tema del gobierno universitario. ¿Ya? Entonces, la idea es poder centrarme en estos tres grandes tópicos. Respecto del gobierno de la universidad, yo creo que uno de los principales conceptos que uno puede poder principalmente instalar tiene que ver con la idea de la universidad como una entidad compleja. Es decir, históricamente la universidad ha sido reconocida como una institución social, ¿cierto? Una institución social particular que fundamentalmente se agrupa en torno a colectivos individuales, perdón, a colectivos intelectuales que funcionan con altos niveles de autonomía y que básicamente tienen un nivel de legitimidad basado en el conocimiento único que de alguna forma los miembros de esta institución poseen. Entonces, hay aquí una primera definición que tiene que ver con que la idea de la institución social tiene que ver con una forma de agrupación que algunos autores plantean como un acoplamiento suelto, ¿cierto?, respecto de espacios de dirección superior. Y también la literatura plantea por ahí que las universidades son pesadas en la base, porque a diferencia, por ejemplo, de una organización común donde el desarrollo, el nivel de conocimiento y la mayor densidad, digamos, intelectual, por así decirlo, está centrada en las instancias superiores y no en la base de operación. La universidad, digamos, se diferencia en que justamente son pesadas en la base porque en las facultades, en las unidades académicas, justamente está el conocimiento y está la especialización del conocimiento y las capacidades intelectuales mayormente desarrolladas. Por lo tanto, aquí hay un primer elemento que a mí me parece importante poder rescatarlo. En segundo lugar, cuando uno piensa en temas de gobierno, piensa en temas de poder, en términos de autoridad. Y por lo tanto, una primera pregunta tiene que ver con
cuáles son los elementos que de alguna forma van configurando la noción de autoridad dentro de una universidad. Y básicamente lo que la literatura muestra es que la universidad desde la época medieval hasta hoy se mantiene un esquema, ¿cierto?, de organización y de gobierno interno que responde, ¿cierto?, a un conjunto de sistemas de derechos, prerrogativas y formas especiales de autoridad que justamente se basan en la autoridad académica. Es decir, la autoridad académica es la que de alguna manera dibuja, o lo ha hecho así a lo largo de la historia, la forma de cómo se administra el poder dentro de la universidad y cómo se relacionan los distintos actores. Y la verdad es que la universidad a lo largo de la historia ha logrado mantener dicho estatus como con una capacidad de irse adaptando, ¿cierto?, a lo largo de los años. Y en ese contexto se ve que ha habido una adaptación de la forma y la estructura de toma de decisiones complejas dentro de la universidad que han ido dando cabida, ¿cierto?, a diversos grupos o partes interesadas, ¿cierto?, tanto internas como externas, que compiten finalmente dentro de la universidad por autoridad y legitimidad. Fíjense ustedes que en el siglo XII, ya que uno podría decir, en el origen de la universidad es cuando más se expresa esta idea de la autoridad académica y el autogobierno. Eran los obispos locales los que tenían representantes dentro de la universidad y por lo tanto se producían ciertas tensiones o una suerte de convivencia o competencia por autoridad entre los representantes, ¿cierto?, del obispo, los poderes del rey, del papa, de los gobernantes locales, y por lo tanto, más allá de esta idea del autogobierno, esta universidad en el origen, que uno podría pensar en una suerte de torre de marfil, siempre ha estado asediada por intereses externos que de alguna forma también se relacionan con el poder que ejerce esta autoridad académica dentro de la universidad. Siguiendo con la idea de describir a la universidad como una entidad compleja, en la literatura hay varios autores que coinciden en que la universidad tiene elementos particulares que la hacen distinta a las organizaciones comunes. Y en ese contexto se plantea que las universidades tienen ambigüedad de propósito y conflictos de objetivos, es decir, en esta idea de desarrollar las misiones básicas de la universidad, docencia, investigación, extensión, o lo que hoy día consideramos vinculación con el medio, hay ahí eh, eh, multiplicidad de propósitos y en algún minuto hay ciertas tensiones que se producen entre las misiones y por lo tanto se habla de que hay ciertos conflictos de objetivos, sobre todo uno lo puede mirar cuando se tienen que decidir sobre el uso de recursos y ahí hay ciertas misiones que compiten y entran, digamos, en una suerte de tensión. Por otro lado, hay diversas partes interesadas, es decir, hay internamente, están por cierto los académicos, están los administrativos, están los estudiantes, externamente hay, sobre todo hoy día, cierto que la universidad juega un rol importante en el desarrollo económico, en el desarrollo, digamos, de las naciones. Hay mucha gente interesada en cómo se desarrolla la universidad y también en participar, digamos, en los procesos de toma de decisiones. En tercer lugar, hay un elemento central que tiene que ver con la profesionalización de los integrantes, y esto tiene que ver con el tema del trabajo académico, es decir, la profesión académica es la que de alguna forma está en el centro de la universidad y en torno a la cual giran, digamos, las formas de organización y gobierno. Los procesos de toma de decisiones tienden a ser difusos. Vamos a ver más adelante, hay una descripción de algunos modelos, pero cuando las universidades tienen un mayor protagonismo de los académicos y de la profesión académica en torno a la idea del gobierno, la toma de decisiones tiende a ser difusa, ¿ya? Porque fundamentalmente las relaciones entre los académicos tienen mucho de relación horizontal y tiende a no existir ciertas jerarquías que de alguna forma impongan tomas de decisiones como uno podría ver en organizaciones comunes como una compañía o una empresa. Y lo otro también que se
se comparte la idea de que las universidades tienden a ser vulnerables ante el medio en el sentido de que las tomas de decisiones a nivel de la sociedad civil, de alguna forma, gobiernos nacionales, en estos tiempos tienden también a ejercer condiciones de entorno en el cual las universidades se van desenvolviendo. Entonces, aquí hay una idea de que el ejercicio de la profesión académica constituye el elemento más distintivo, digamos, de la universidad y por lo tanto es este elemento el que de alguna forma influye finalmente en establecer la forma en cómo dentro de la universidad se ejerce el poder y se organizan finalmente en la universidad. Y un tercer elemento en esta línea tiene que ver con que la organización académica, a diferencia de las organizaciones comunes, se sustenta en estos grupos especialistas, ¿cierto? Grupos de eruditos, ¿cierto? Que están altamente fragmentados en torno a campos del conocimiento o a disciplina, y por lo tanto hay una suerte de fragmentación horizontal en la que existen escasos niveles de interdependencia y por lo tanto esta atomización es muy distinta a la forma en cómo funcionan, por ejemplo, las empresas o organizaciones más tradicionales en las que hay interdependencia, a diferencia de la universidad que tiene, digamos, esta fragmentación o esta atomización producto de, el conocimiento, ¿cierto? Y también la profesión académica que va produciendo, ¿cierto? Que se generen esta diferenciación horizontal. Y esta diferenciación horizontal fundamentalmente se produce porque existe, uno podría hablar de la cultura académica, ¿cierto? La cultura académica, hay por ahí un libro bien interesante que habla sobre la cultura de tribus académicas, las tribus académicas, y es de un autor de Reino Unido, que habla sobre las particularidades de cada una de las disciplinas, porque uno puede hablar genéricamente de la docencia, la investigación, pero la docencia, las formas de enseñanza, las formas de investigación, los métodos y también la cultura que se produce en torno al trabajo académico depende mucho por ejemplo, cómo lo hacen los físicos experimentales, cómo lo hacen los antropólogos, los filósofos, y por lo tanto existe dentro de la universidad una, una, una suerte de subculturas que se van produciendo a partir de esta diferenciación horizontal en torno a las disciplinas y por lo tanto existe dificultades para establecer formas de autoridad entre estas subculturas y entre estas disciplinas porque justamente hay un poder que le da el conocimiento específico y también los códigos, las costumbres asociadas a ciertas disciplinas. Entonces, esto se da mucho cuando uno dice queremos medir, por ejemplo, el desarrollo académico y uno establece estándares que no necesariamente hacen sentido en todas las subculturas o en todas las disciplinas y por lo tanto el establecer formas de autoridad sobre las disciplinas tiene algunas dificultades. Y también en la literatura hay un reconocimiento de que la naturaleza del trabajo académico asociado fundamentalmente a las tareas de enseñanza e investigación, tiene una dificultad inherente y que está asociada a la incertidumbre y la complejidad que dificultan la posibilidad de incorporar elementos racionales de gestión, como por ejemplo la supervisión y el control desde un centro burocrático, como podría ser a lo mejor la administración central dentro de una universidad. Es decir, es muy difícil decir, mire, el investigador va a pensar en la mañana y va a escribir en la tarde o va a tener 3 semanas, digamos, para producir para desarrollar una determinada labor, como por ejemplo uno la podría estandarizar en una organización particular. Por lo tanto, la literatura reconoce de que efectivamente no es factible o es muy complejo someter a la organización académica a esquemas de gestión, digamos, estandarizados que de alguna forma funcionan en las organizaciones más tradicionales, pero que no necesariamente no es fácil hacerlo en la universidad. Y por lo tanto, esta dificultad, la existencia de diversas subculturas, la dificultad de establecer relaciones de autoridad, generan una suerte de autonomía en el trabajo académico, donde también los diferentes estudios demuestran de que los académicos tienden a tener mayor nivel de lealtad sobre la disciplina que la institución,
y por lo tanto se van produciendo tensiones, por un lado entre los valores académicos y por otro lado entre la burocracia o la gestión, dicho en términos más, digamos, posmodernos, y por lo tanto predomina aquí la evaluación de pares como mecanismo de gestión que tiende a establecer un escenario muy complejo para que se pueda establecer, digamos, formas de autoridad distinto a la profesión académica, y yo creo que esa es una cuestión que clásicamente ha estado instalada en el devenir de las universidades y que vamos a ver más adelante está bajo cuestión hoy día, digamos, porque lo que ocurría hace varios siglos atrás, digamos, en un contexto distinto donde las universidades tenían probablemente condiciones mucho más favorables para todo esto que estamos relatando en el sentido de una universidad en torno casi exclusivamente a la profesión académica, se ha ido desdibujando un poco en el contexto de cómo han venido evolucionando las sociedades, y por lo tanto esto hoy día está bajo tensión, pero yo diría que está en la esencia de la universidad esta tensión entre los valores académicos y una mirada más burocrática. Por lo tanto, en este contexto ha habido distintas miradas o formas de cómo la universidad ha sido estudiada, cómo la organización académica ha sido estudiada, y por un lado está la teoría o la teoría más clásica de la burocracia profesional, entendida en el sentido de que la universidad está integrado básicamente por personal altamente calificado, ¿cierto? Con una baja formalización de tareas, estructura ampliamente descentralizada, débiles mecanismos de control, diversidad de poderes, ¿cierto? Que funcionan de manera autónoma y subculturas que tienden a estar en conflicto. Entonces, la burocracia profesional ofrece un marco teórico para poder mirar las universidades. Otra mirada que se desarrolló en la década también de los 70, habla sobre esta idea de las anarquías organizadas, es decir, las universidades funcionan como... Se silenció el micrófono. No te escuchamos, Mario, ahora. Perdón, ¿ahí sí? Ahí sí. Sí. Ahí sí. Perdón. Pero se escuchó lo que estaba hablando sobre burocracia profesional, ¿verdad? Sí. Ya. Muchas gracias. Bueno, decía de que está un segundo marco, digamos, conceptual clásico tiene que ver con esta idea de las anarquías organizadas, en el sentido de que se entiende a la universidad como ampliamente, como esta idea de un acoplamiento suelto, ¿cierto?, de las unidades académicas y por lo tanto, básicamente en torno a ambigüedad de propósito, toma de decisiones difusas y alta participación en la toma de decisiones. Y finalmente está la teoría institucional que habla finalmente de que las universidades necesitan construir legitimidad y que por lo tanto esa legitimidad en su forma de organización tiene que ver más bien con un creciente isomorfismo que va haciendo que las universidades vayan adoptando formas de organización y gobierno en torno a las normas y los valores de la profesión académica y no, por ejemplo, de elementos exógenos que tienen que ver más bien con el mercado. Es decir, las universidades van mirando cómo se comportan nuestras universidades y por lo tanto son estos elementos exógenos propios de la profesión la que van delineando la forma en que las universidades se organizan. Entonces, estas son como las tres miradas clásicas de cómo se ha estudiado la organización académica hasta el día de hoy. Y respecto a los modelos de gobierno, a mí me gustaría hacer referencia muy rápidamente a tres. Está básicamente el modelo de gobierno burocrático que plantea, digamos, que las instituciones debieran responder a esquemas más bien racionales y formales, pero claramente aquí la crítica que se plantea a este modelo es que las instituciones que este modelo no recoge adecuadamente las características propias de las universidades que tienen poderes dispersos, debilidades, relaciones de autoridad y grupos de interés en conflicto. Hay un segundo modelo, que es el modelo que yo diría ha predominado en la historia de la universidad hasta la segunda mitad del siglo pasado,
donde el modelo colegial, que en el fondo es el modelo que se centra en la profesión académica como base de organización y gobierno, donde la toma de decisiones se ejerce a través de consenso, a través de distintos organismos que no tienen, ¿cierto?, relaciones jerárquicas de autoridad, y que son colectivas. Por ejemplo, pensemos en el Senado universitario o en el Consejo Académico, que clásicamente en las universidades europeas estaba conformado por 300 a 500 en algunos casos, miembros que de alguna forma forman parte de este espacio de toma de decisiones académicas. Y por lo tanto, la tarea de gobernar en este contexto consiste en administrar muchos intereses y por lo tanto la búsqueda de consenso está en el centro. Las principales críticas están asociadas a que aquí hay un excesivo protagonismo de los intereses internos por sobre partes interesadas externas, que por lo tanto, y también la configuración de una administración donde se dice que es parte de aficionados, ¿cierto? Y por lo tanto, porque los académicos no tienen, digamos, destreza o una formación en administración, y por lo tanto se critica que en el fondo este modelo colegial implica una administración amateur, y que también hay un excesivo compromiso, digamos, con una mirada interna y no externa. Hay un tercer modelo que habla sobre la existencia, que se llama el modelo político, ¿cierto?, que reconoce la idea de que dentro de la universidad hay intereses en juego y que por lo tanto lo que debiera ocurrir aquí es que todo esto se resuelve a través de negociaciones finalmente entre actores que generan condiciones para la gobernabilidad. Y los promotores de este modelo de gobierno llamado político dentro de la universidad, los promotores plantean de que este es un marco organizacional realista, ¿cierto?, que refleja que dentro de la universidad hay, como decía, intereses, y que por lo tanto la única forma de resolver tensiones tiene que ver con una negociación entre partes interesadas, entre una fragmentación, y que por lo tanto esto permitiría, digamos, poder establecer determinados niveles de autoridad. Y las críticas están fundamentalmente dadas en el sentido de que se establece de que un gobierno universitario basado en un modelo político dificulta una estrategia de largo plazo, porque en el fondo hay una mirada más bien en resolver cuestiones de intereses más bien de corto plazo, entre intereses, entre grupos de intereses, y que por lo tanto tampoco hay una preocupación por los temas externos, y que fundamentalmente el interés pasa por resolver cuestiones más bien internas. Entonces, con esta primera mirada, a mí me interesaba poner en la mesa la idea de esta universidad, de la universidad como una institución social compleja, ¿cierto?, que ha sido estudiada, que ha sido modelada y que de alguna forma ha tenido una impronta en el desarrollo a lo largo de los años. Ahora, en esta segunda parte me gustaría hablar sobre las tendencias de cambio que han experimentado las universidades, y por lo tanto centrar ahí cuáles han sido los principales elementos que han estado detrás de este cambio, y cómo esto se ha expresado en la estructura, digamos, universitaria a nivel mundial, latinoamericano y en Chile. Yo diría aquí que fundamentalmente las condiciones para el gobierno universitario cambian durante el segundo periodo, la segunda mitad del siglo pasado. Algunos autores plantean que comienza después del término de la Segunda Guerra Mundial, pero también hay muchos autores que plantean de que en la década de los 80 se produce un cambio, ¿cierto? Cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, está por ahí también el tema del consenso de Washington, y por lo tanto a nivel social se empieza a converger en torno a una idea de sociedad o de organización más macro, en torno a una relación entre el Estado, el mercado, y también se produce una nueva relación entre Estado, mercado y universidad. Y por lo tanto, durante la década de los 80, muchos gobiernos empiezan a impulsar cambios políticos bajo esta idea del consenso de Washington, que abandonan la idea de un Estado grande, ¿cierto? El Estado que conocíamos sobre todo hasta la década de los 70, y por lo tanto, en esa época muchas universidades, sobre todo en Europa, eran parte del Estado, es decir, el académico era un funcionario público que dependía del Estado, y por lo tanto lo que pasaba con la estructura del Estado también era parte de la universidad. Entonces, se
se empiezan a desarrollar reformas, y una de las cuales atraviesa, digamos, el globo completo, tiene que ver con la idea de la nueva gerencia pública, ¿cierto? Esta idea de que básicamente la forma de organización del aparato burocrático gubernamental tiene una mirada más económica, ¿cierto? Se busca transformar al aparato público en un sector público que se organiza en torno a una misión más definida, una estructura jerárquica y una mayor racionalidad en su accionar. Es decir, el aparato burocrático tendía a funcionar previamente como una institución social, y lo que se busca es que ahora el gobierno, a través de la administración pública, funcione más como parecerse a una empresa. Entonces, eso también llevó a que fundamentalmente en Europa, derivado de la nueva gerencia pública, se produjeran reformas que fundamentalmente estuvieron con un acento en mayor competencia entre las universidades, una reducción de los recursos públicos que iban a las universidades y por lo tanto mayor competencia en la captación de fondos públicos, un mayor énfasis en el desempeño institucional, empiezan a aparecer mecanismos de evaluación de resultados, y por lo tanto se instala, yo diría, la gran idea o el gran concepto que ha estado detrás de las principales reformas que se han desarrollado desde los años 80 hasta la fecha, que es fortalecer el liderazgo ejecutivo de las universidades, ¿cierto?, a expensas de la colegiabilidad académica tradicional. Y por lo tanto se instala, digamos, una idea distinta y una nueva forma de gobierno. Y aquí hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Barton Clark, que establece esta idea del triángulo que de alguna forma permite relacionar a nivel de sistemas universitarios del mundo cómo se relaciona el Estado, cuánto influye el Estado, cuánto influye el mercado y cuánto influyen las oligarquías académicas en el diseño de los sistemas nacionales y, por cierto, también en el gobierno institucional. Entonces aquí Barton Clark hace en la década de los 80 un levantamiento y claramente identifica sistemas nacionales, por ejemplo, en Alemania o Reino Unido, que tienen una fuerte impronta donde las oligarquías académicas tienen una fuerte influencia en el diseño, digamos, de los sistemas y del gobierno universitario. En Francia, ¿cierto?, donde el Estado, donde los académicos eran, digamos, funcionarios públicos que de alguna forma obedecían al Estado, digamos, y a la administración pública como los principales, y no había una separación entre la lógica de universidad y aparato público. Y claramente una diferenciación en Estados Unidos, que claramente desde su origen tuvo una orientación hacia las partes interesadas externas y por lo tanto también recoger elementos de mercado. Entonces, en este contexto se produce un debate académico, ¿sí?, ¿cierto?, sobre la idea de cómo la nueva gerencia pública impacta la autonomía de las universidades, y quienes dicen que de alguna forma están en contra de estos cambios plantean de que cuando la universidad necesita ir a buscar financiamiento a fuentes privadas porque el Estado retrocede, esto podría comprometer la independencia y la imparcialidad. Es decir, en el ejercicio de buscar financiamiento privado, la universidad tiene que ceder y por lo tanto esta idea más prístina y pura de una academia que solamente busca la verdad, digamos, bajo ninguna otra influencia externa, empieza a verse comprometida. Y que por otro lado también esta idea del Estado evaluador de alguna forma establece una suerte de relación jerárquica sobre las universidades de evaluador a evaluado, que también afecta la autonomía y por lo tanto limita a la universidad a poder establecer prioridades y objetivos institucionales. Y quienes defienden esta idea plantean de que la disminución de los recursos públicos permite a las universidades desarrollar un espíritu empresarial que puede ser saludable para la autonomía, y que justamente la sustentabilidad futura se fortalece producto que la universidad gana en autonomía al no depender del Estado. Y por otro lado hay algunos autores que plantean que el que las universidades se preocupen por un desarrollo económico más ligado a las ideas empresariales tiene que ver con una evolución, digamos, natural. Entonces, básicamente es aquí, en este contexto de cambio, donde las universidades empiezan a ser vistas como organizaciones comunes, ¿cierto?,
y por lo tanto en algunas latitudes europeas sobre todo se asimilan más a la organización del sector público bajo los preceptos establecidos, ¿cierto?, en el consenso de Washington, y por lo tanto las universidades dejan de ser vistas como institución social y pasan a ser vistas como organizaciones y como un sector industrial competitivo. Y por lo tanto, en este contexto, el gobierno institucional de una universidad se entiende como, en un sentido amplio, como un conjunto de estructuras internas de gestión bajo funciones de conducción y procesos de toma de decisiones que se ejercen para lograr un determinado o un conjunto, digamos, de resultados. Entonces, aquí emergen algunos elementos como el capitalismo académico, ¿cierto? Que un concepto que se instaló, que algunos hoy día se debate si es una teoría, si es un paradigma, pero básicamente la idea, y es mucho más profundo que esto, pero para efectos, digamos, de esta presentación, yo lo limité a decir que el capitalismo académico implica cómo las universidades aseguran recursos externos a través de la adopción de prácticas de mercado. Y también aparece fuertemente el concepto del nuevo gerencialismo, ¿cierto?, que plantea la idea de que las universidades adoptan prácticas de dirección y de gestión propias del sector privado y de instituciones gubernamentales. Entonces tanto el capitalismo académico como el nuevo gerencialismo permea a la universidad hacia adentro, y por ejemplo en el concepto de capitalismo académico está esta idea de mirar la economía política del sistema de educación superior como parte, digamos, de la política pública de un Estado o de una nación, y por lo tanto aparece la idea de que las instituciones se relacionan desde el punto de vista de su provisión, es decir, tendríamos provisión pública y privada, y la idea del financiamiento público y el financiamiento privado, y por lo tanto se van configurando distintos modelos de economía política que tienen que ver con una idea, por ejemplo, de economía de mercado, cuando fundamentalmente la educación superior es provista por instituciones privadas que se financian con financiamiento privado, y por ejemplo un modelo nítidamente estatal donde lo ofrece solamente instituciones públicas o estatales provistas fundamentalmente por financiamiento público. Este esquema que está acá muestra a los distintos países en función de la economía política, y acá claramente ustedes pueden ver que en Chile predomina, digamos, un esquema de mercado donde hay un predominio de una matrícula en el sector privado, y también hay un predominio de un financiamiento de las universidades o del sistema de educación superior en torno a financiamiento privado derivado fundamentalmente de las familias y de los estudiantes. Ahora, yo creo que aquí hay un tema importante que tiene que ver con el tema del gerencialismo, porque hay un debate sobre la idea del gerencialismo en términos de si el gerencialismo, esta idea de si es posible manejar a las empresas, a las universidades como manejar una empresa. Entonces, aquí hay matices y por lo tanto se discute la idea de un gerencialismo suave, ¿cierto?, que de alguna forma establece un gerencialismo atenuado, ¿cierto?, y donde ahí están tendencias que se llama el gobierno compartido o el boardism, que es un concepto más europeo, y por otro lado está la idea del gobierno corporativo en el sentido de un gerencialismo fuerte que no hace diferencia entre la empresa y la universidad. Entonces, el gobierno compartido es un elemento, es una configuración que uno ve en Estados Unidos y que de alguna forma es el modelo que predomina en el mundo, que es la idea de una suerte de relación balanceada entre las distintas estructuras de gobierno interno, la junta directiva, la administración central, el Senado y las facultades, en las tareas de dirección y gestión institucional. ¿Okay? Y también en Europa esta idea del balance de poder se ha ido instalando como el concepto equivalente a el gobierno compartido en Estados Unidos, y que justamente en Europa apunta hacia un debilitamiento del autogobierno académico, un debilitamiento del colegialismo, y por lo tanto claramente los académicos pierden influencia en la toma de decisiones de la institución, y por lo tanto hay un mayor poder que ejerce, digamos, parte interesada externa y la administración central en la toma de decisiones, y por lo tanto hay una mayor influencia de la racionalidad, ¿cierto?, derivada del gerencialismo sobre los criterios académicos en las universidades. Y está la idea del gobierno corporativo, ¿cierto?, que no hace diferencia y que por lo tanto establece un centro de poder
fundamentalmente en la administración central de las universidades, que de alguna forma está con mayor atribuciones que, por ejemplo, los departamentos académicos, que los propios decanos, y por lo tanto los decanos y los organismos colegiados tienden a ejercer un rol más bien consultivo de asesoría sobre la administración central, pero ya no ejercen el poder que ostentaban antes, digamos, previo a la reforma. Entonces, en este contexto, yo diría, de reforma, se van configurando distintas figuras de gobierno, tanto si el propietario es el Estado o es un privado, o si el poder está concentrado interno a nivel colegial, y por otro lado, si el modelo de gestión tiende a ser una burocracia o una gestión más emprendedora. Este es un modelo que propone Brunner en el año 2010, que es súper interesante para mirar cómo se han ido configurando y ofrece, digamos, un modelo como para poder categorizar a las instituciones y particularmente las universidades desde el punto de vista de cómo se ejerce el gobierno. Entonces hay un modelo colegial, que es el que hemos hablado, ¿cierto?, con una fuerte impronta del gobierno de los académicos, ¿cierto?, y con una gestión más bien burocrática, antigua, donde el rector es elegido, pero el poder reside en los cuerpos colegiados, donde hay una suerte de muralla frente al medio externo, y donde la colegialidad, el autogobierno y una gestión amigable con los académicos está, digamos, en la base del gobierno. Y en un extremo está la idea del gobierno emprendedor, ¿cierto?, donde existe un propietario que delega en un agente, ¿cierto?, donde existe un board o una junta directiva mayoritariamente externa, y aquí que establece un mandato sobre un liderazgo, ¿cierto?, administrativo de tipo gerencial, que es finalmente quien conduce la universidad. Y está este modelo de partes interesadas, que yo diría que es el modelo al cual se están moviendo las universidades europeas, que es la idea de no de un gobierno colegial, sino que de un gobierno de partes interesadas, es decir, de una suerte de conducción estratégica, de una junta directiva con internos y externos, donde hay una mayor influencia del cuerpo administrativo tipo gerencial en la toma de decisiones, donde se incorporan demandas del medio externo, donde no son solo los intereses académicos los que priman en la toma de decisiones y en el gobierno, y por lo tanto hay un gobierno más balanceado, que se parecería a esta definición estadounidense, ¿cierto?, del gobierno compartido, o del boardism, que sería el concepto, digamos, europeo de un gobierno, digamos, de parte interesada. Entonces yo sé que tengo poco tiempo y que ya me he tomado buena parte del tiempo, pero me gustaría simplemente hacer un repaso y decir de que en Europa son Reino Unido y los Países Bajos países que ya en la década de los 70 incorporaron cambios en el gobierno institucional, donde la idea de la toma de decisiones de arriba abajo, la idea de instalar juntas directivas con externos que empiezan a tener mayor protagonismo en la toma de decisiones. En Países Bajos, la reforma estableció que las juntas directivas están conformadas por externos completamente, y tienen el Senado dentro de la universidad tiene un rol más bien deliberativo, o sea, deja de tener un rol deliberativo y pasa a tener un rol consultivo. Noruega y Portugal se suman, digamos, en los 90 de manera probablemente menos decidida que Países Bajos y Reino Unido, pero de manera más moderada también empiezan a establecer, por ejemplo en Noruega, que las juntas directivas no pueden tener grupos con mayoría, es decir, los externos y los internos tienen que convivir, donde ninguno tiene, digamos, poderes que permitan establecer una supremacía en la toma de decisiones, y por lo tanto se tiene que generar una negociación y por lo tanto un equilibrio. O sea, la ley fue hecha para garantizar un equilibrio en la toma de decisiones. En Portugal está la figura, digamos, de que las universidades públicas pasan a ser fundaciones privadas y por lo tanto responden como cualquier organización privada, digamos, de interés público en el país, y por lo tanto también se reducen los espacios de libertad de los académicos. Países con fuerte impronta donde las oligarquías académicas tenían el poder de las universidades, Francia, Alemania e Italia, empiezan lentamente a transitar, ¿cierto?, a también incorporar elementos de juntas directivas con externos, donde empieza a existir administración central con más poder, y por lo tanto se produce la idea de planes de desarrollo como mecanismos, digamos, de indirectos, donde el Estado, ¿cierto?, ejerce algún tipo de influencia, pero claramente en Francia y en Alemania e Italia es mucho menor de lo que se ha producido en otros países.
En Italia, digamos, lo mismo, en términos de que no se ha logrado influir a lo mejor con la fuerza que ha tenido la nueva gerencia pública en otros países, y en Italia todavía los académicos y las oligarquías académicas siguen teniendo una fuerte influencia. En Estados Unidos, bueno, aquí algunos autores plantean de que el tema más bien ha sido al revés, que son los académicos los que han ido de alguna forma teniendo más fuerza en la toma de decisiones, porque históricamente en Estados Unidos hay una fuerte influencia, digamos, de los actores externos en la toma de decisiones, y por lo tanto también la idea aquí es que se está convergiendo a un balance. Es decir, yo diría que, y me estoy adelantando un poco a las conclusiones, aquí la idea es que en el mundo entero hay una suerte de tendencia hacia una suerte de equilibrio en el ejercicio del gobierno dentro de la universidad, entre las diversas partes interesadas. Bueno, lo mismo en Canadá y en Australia. Yo diría que en Canadá la influencia, digamos, de los externos y de las medidas propias de la nueva gerencia pública han tenido una influencia menor a la esperada, y en Australia sí podemos decir de que ha habido fuertemente una reducción del poder académico porque existen, digamos, equipos ejecutivos y juntas directivas con fuerte presencia externa que de alguna forma han ido restando poder a los académicos, digamos, en la toma de decisiones. En América Latina, básicamente yo diría que estamos con una tradición de fuerte dosis de autonomía y cogobierno democrático dentro de las universidades, de rectores débiles y de un poder fundamentalmente en manos de las unidades académicas. Y durante los últimos años, en un contexto de tensiones, conflictos y por qué no decirlo también malestar, se ha ido instalando un modelo híbrido que combina cierto gerencialismo con cultura académica, y uno podría decir de que son las universidades privadas las que tienen un modelo probablemente más corporativo, con más fuerza, digamos, de intereses o de administraciones centrales fuertes, pero más bien en las universidades públicas se ha tendido, digamos, un modelo más bien híbrido. Y en Chile podemos decir de que en el caso de la Universidad del Estado, ¿cierto? Se establecieron estatutos en la década de los 80, donde se establece la figura de juntas directivas, ¿cierto? Se establece la figura de poder elegir el rector, y que el rector es que de alguna forma designa a los decanos a propuesta, digamos, de las facultades, pero en la práctica en las universidades estatales lo que ha ocurrido es que son las facultades, digamos, a través de votación democrática, los que eligen a los decanos, y de alguna forma esa es una anomalía que hoy día implica que la práctica supera, digamos, lo que está establecido en el marco más bien institucional de las instituciones de educación superior, en particular de las universidades. Ahora, podemos decir entonces de que en las universidades privadas predomina el modelo emprendedor que plantea Brunner, y en las universidades estatales todavía un modelo colegial y en algunos casos con matices, ¿cierto?, de partes interesadas. Y también, por ejemplo, uno puede ver que en el contexto de las 6 universidades católicas en Chile existe, digamos, un híbrido también, donde existen juntas directivas con externos, con participación de decanos, y en algunos casos los decanos son elegidos por los profesores y en otros casos son designados por comités de búsqueda, digamos, que son una metodología más indirecta, ¿cierto?, que el esquema de elección democrática. Entonces, en Chile lo que se argumenta es que ha habido poca preocupación en la política pública de modificar, digamos, las bases del gobierno universitario. Hubo intentos en varias oportunidades, el 93, el 97, el 99 y el 2017. La del 93, la década del 90, fue una década bastante, digamos, pobre o con intentos que no llegaron a puerto, a diferencia de lo que ocurrió en el 2017, donde después de una propuesta que presentó el gobierno de Michelle Bachelet, que consideraba la mantención de juntas directivas con una mayoría externa, finalmente la ley, que ustedes la pueden revisar, 21.094, establece una nueva figura para el gobierno de las universidades estatales que mantiene la figura de la universidad como una universidad de derecho público, y establece que las juntas directivas van a estar integradas por 3 externos nombrados por el presidente de la República, 4 internos y un exalumno, todo esto designado por el Consejo Universitario de la universidad, que sería como el Senado Universitario o el Consejo Académico de una universidad. Entonces, se altera ahí la idea de que
la junta directiva tiene que ser conformada por una mayoría externa, y esto uno lo podría mirar, entre comillas, como un retroceso en la línea, digamos, del gerencialismo europeo, si ustedes quieren, visto de cómo ha ido evolucionando la estructura de gobierno en Europa. Entonces, aquí también hay un tema sobre el cual no tengo mucho tiempo, pero sí decir de que han habido propuestas de cambiar el marco jurídico de las universidades. Por ejemplo, ahí el ex rector Rock de la Universidad de Talca en algún minuto planteó la idea de que las universidades se transformaran en empresas estatales. En algún caso, en algunos minutos también Andrés Bernasconi planteó que las juntas directivas funcionaran como verdaderos directorios de empresa. Y por otro lado, Peña y Brunner plantean de que derechamente las universidades se transformen todas en fundaciones universitarias de derecho privado con un patrimonio de administración autónoma, ¿cierto? Bajo la supervisión de un directorio independiente que sea remunerado y responsable, y que de alguna forma permita que existan privados que rindan cuentas sobre las tomas de decisiones y exista mayor, digamos, accountability por parte de las universidades, y no, digamos, se siga manteniendo esta idea de la universidad administrada por externos. Yo voy a ir ya terminando, sé que estoy al filo del tiempo. En conclusión, lo que uno podría decir a través de esta revisión es que existen, digamos, patrones estilizados de cambio a nivel global, digamos, básicamente que tienen que ver con esta idea de mayor autonomía institucional, ¿cierto? De que las universidades dejen de ser parte del aparato estatal y que tengan, digamos, esta autonomía basada en administraciones propias, y que esta administración propia responda a una menor influencia de esquemas democráticos en la decisión de quiénes son las autoridades, de mayor participación de partes interesadas externas, de un fortalecimiento del liderazgo ejecutivo central y de una mayor profesionalización de la gestión. Ahora, esto no quiere decir de que exista una estructura de gobierno óptima. Aquí hay diversas formas de organización a nivel local, pero como digo, se advierte una suerte de convergencia en lo general. Ahora, sí se evidencia una redistribución del poder interno que tiende a desplazar el centro de las decisiones que históricamente estuvieron en el centro o en el corazón académico, ¿cierto? De los académicos tomando las decisiones de la universidad, y por lo tanto este centro de poder se mueve hacia las autoridades institucionales, que crecientemente estos cargos de autoridades institucionales están siendo ocupados por gestores que no necesariamente provienen del mundo académico. Entonces, si ustedes quieren, podemos identificar dos grandes esquemas. Un esquema de poder distribuido sin posiciones dominantes, es decir, donde hay equilibrio. Este es el caso de las universidades de Noruega, Portugal y Francia. Y hay algunas donde hay un desbalance del poder a favor de las autoridades ejecutivas centrales, y esto lo podemos evidenciar en Países Bajos y Japón como los principales elementos de referencia. Y ahora sí, para ir ya terminando, me gustaría hacer una reflexión sobre la problemática del gobierno universitario y los desafíos. La principal problemática es que esta idea probablemente más romántica, o pensar en un retroceso o más bien de volver a un esquema de universidad previo a las reformas, digamos, neoliberales, si ustedes quieren, o liberales en la década de los 80, yo diría que es poco factible pensarlo así, y por lo tanto la universidad va a seguir estando expuesta a presiones externas, a que se comporte como una entidad integrada, completa, coherente y racional, parecida a una organización, y que la coherencia organizacional depende básicamente de la capacidad que tenga la universidad en torno a su gobierno, de balancear por una parte la centralización del poder en la administración central, y por otro lado tomar decisiones delegando también las labores académicas hacia las unidades. Y por lo tanto, en esta relación de administración central, tomando decisiones y delegándolas a las unidades académicas, se naturalmente una tensión. Y esa tensión siempre va a existir. Por lo tanto, en esta tensión hay que buscar una mezcla entre mayor racionalidad y efectividad institucional. Y por lo tanto hay una tensión entre efectividad institucional y legitimidad, porque en el contexto universitario no es posible tomar decisiones, por muy racionales que sean, que no cuenten con algún nivel de legitimidad mínimo en la academia. Porque insisto que vuelvo a los elementos iniciales que planteé cuando hablamos de la universidad como una entidad compleja, es decir, el conocimiento,
hay un poder intrínseco que está asociado a la profesión académica que no se puede soslayar y que tampoco es deseable que se pueda debilitar a un nivel mínimo, digamos, en el cual la academia no participe, digamos, de la toma de decisiones o de la vida universitaria y del gobierno, de la conducción de las instituciones. Y esta tensión es una tensión que hay que administrar y que hay que saber vivir con ella, porque es una tensión muy clara. Es decir, hay una cultura académica que se basa en la idea de la libertad de expresión, en el autogobierno, en las decisiones colegiales, en la lealtad a la disciplina, en decir que la educación superior es única y no es un negocio, en que los estudiantes no son clientes, en esta mirada de que la facultad es la universidad, en procesos particulares y no estandarizados, y por otro lado una suerte de aversión o distancia hacia las decisiones del Estado y de la propia Junta Directiva de las universidades, versus una cultura administrativa que habla de conceptos como la efectividad operacional, se basa en relaciones jerárquicas en la toma de decisiones, en la eficiencia, ¿cierto? En el costo-efectividad, en que tenemos que servir a un cliente y que la universidad es un negocio y que tenemos que poner en el centro el retorno a la inversión como elemento central de la toma de decisiones. Es decir, estas dos caras de una misma moneda, estas dos miradas van a estar permanentemente bajo tensión y yo creo que el desafío hacia adelante tiene que ver con administrar esto. Y finalmente hay un autor, una autora que plantea que hay ciertos dilemas que estamos enfrentando al momento de dibujar la estructura de gobierno institucional y que tiene que ver con primero, la disyuntiva entre democracia representativa y efectividad organizacional. Es decir, hasta qué punto la democracia es buena para elegir a los directivos. Esta idea de la convivencia entre una estructura dual o estructura integrada. Por ejemplo, vamos a hacer que el rector de una universidad responda por las labores académicas y por las labores de gestión, o vamos a tener un rector solamente encargado de las labores académicas y vamos a tener un prorector que se haga cargo de las tareas de gestión y de economía. Lo mismo con un decano. Esto es muy parecido también a cómo se administra a propósito de la discusión y la idea de la fuerza de la profesión. Esto uno lo ve en las clínicas, ¿cierto? En la clínica pasa lo mismo con esta burocracia profesional de los médicos, ¿cierto? Y probablemente uno ve la estructura dual cuando ve al médico jefe y al administrativo máximo de una universidad. Eso es una estructura dual, no integrada. Entonces hay una discusión ahí en el mundo y hay países que tienen estructuras duales y estructuras integradas. Lo otro es la influencia de los académicos versus los actores externos. ¿Hasta dónde le abrimos la puerta a los actores externos para que se sienten en un sillón, en una silla de la Junta Directiva para tomar decisiones y por lo tanto, y cuánto debería haber ahí de espacios para los académicos? Y finalmente, el grado de centralización o descentralización que para la gestión, que también es una materia que esta autora plantea que son los 4 dilemas que uno enfrenta al momento de establecer el gobierno de una universidad. Ahora, la noticia, digamos, que de alguna forma podría no ser una sorpresa, pero que de alguna forma debilita toda esta idea de que el gerenciamiento es una cosa súper positiva, es que hoy día no hay evidencia empírica que permita establecer una relación causa-efecto entre el gobierno de una universidad y los resultados. O sea, no hay evidencia empírica para decir, mire, las universidades más gerencialistas son las mejores universidades del mundo. Eso no es así. Si uno rankea las 100 universidades de los rankings, mejor posicionadas en los rankings a nivel mundial, va a encontrar que hay universidades con esquemas colegiales que son reconocidas como las mejores universidades del mundo. Entonces también hay aquí un tema, y yo partí diciendo que este era un tema súper estimulante de discutir porque está en el centro del debate académico en torno a cuál debería ser la mejor forma de gobierno universitario. Y de verdad que esta es la última lámina. Yo creo que el principal desafío hacia adelante es administrar una tensión entre interés público y autonomía. Es decir, yo creo que no podemos pensar de que la universidad hacia adelante se va a volver a pensar solamente a sí mismo y no va a tener que responder al interés público. Yo creo que el interés público va a estar sobre todo en todo lo que ha pasado en el mundo y en Chile en particular respecto a la masificación de la formación profesional orientada a la empleabilidad, que a veces la comunidad académica siente distancia, es decir, ¿por qué hoy día tenemos que poner en el centro las habilidades
hacia el mercado laboral y no una formación más integral. Esa tensión nos va a seguir acompañando y por lo tanto vamos a tener que como institución responder a este interés público en un balance con la autonomía. Y por lo tanto, yo creo que el principal desafío de una universidad hoy día es establecer arreglos de gobierno que permitan articular intereses diversos. Yo creo que tenemos que buscar la efectividad institucional, pero esto no se puede hacer sin los académicos. Yo creo que cualquier cosa que una universidad haga tiene que tener un nivel mínimo de legitimidad y tiene que haber un diálogo porque en ningún caso la gerencia va a reemplazar a los académicos, digamos, para hacer una buena universidad. Espero no haber sido muy latero, pido disculpas por haberme extendido en el tiempo, pero estos son los elementos que yo al menos quería poner en la mesa para abrir una conversación en torno a el tema del gobierno universitario. Muchas gracias por escucharme. Perfecto, Mario. Muchas gracias por tu muy interesante charla o conferencia inaugural de nuestro coloquio. Y entonces damos paso ahora a preguntas de parte de los asistentes. Eugenio Yáñez, adelante, Eugenio. ¿Se escucha o no? Sí, perfecto. Bueno, yo estoy aquí en el aeropuerto esperando abordar hacia Concepción, así que me excuso de no haber estado presente. Y como tenemos que tomar el avión en un par de minutos más, pedí la palabra inmediatamente. Bueno, en primer lugar agradecer a Mario por la ilustrativa exposición, bastante clara, ¿cierto?, acerca del gobierno universitario. Yo en realidad tengo, Mario, dos comentarios y una pregunta. Tú al principio siempre hablabas de la literatura, dice esto, la literatura plantea esto otro en relación al gobierno, pero en realidad, aunque creo yo sea mainstream esa literatura, no es la literatura. Yo conozco otra literatura totalmente diferente que también tiene que ver con el gobierno de la universidad, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor es lo que tú llamarías una literatura más romántica, porque lo que aborda allí es el gobierno de la universidad en cuanto gobierna personas, no en cuanto gobierna estructuras o unidades o complejas unidades, sino que es un gobierno de personas que se ponen de acuerdo en común desinteresadamente para buscar la verdad, que como tú también señalabas, hoy día parecería como algo romántico, pensar que la universidad tiene como objetivo buscar la verdad. Entonces, yo creo que hay otra literatura también que a veces ilustra sobre este problema, aunque probablemente sea hoy en día una literatura minoritaria. No digo que sea verdadera ni mucho menos, por decirlo de alguna manera. Y el otro comentario, esto un poco pensando en voz alta, que yo creo que hay, yo no conozco toda la literatura que tú mencionabas, hay como una mirada un tanto estática de los académicos, como si el académico se hubiese anclado en el tiempo y el académico de la Edad Media o el académico del 1800 fuera el mismo académico del 2021. Yo creo que los académicos, yo tengo 40 años de vida académica, hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, nos hemos ido ayornando, hemos ido gestionando. Hoy día la labor de un decano básicamente es la labor de gestión, por ejemplo, y el decano generalmente es también un académico. Entonces a mí me parece que en esta contraposición que tú has puesto entre la administración y los académicos, como si además existiera como una especie como de perfil único del académico. Los académicos somos muy diversos, muy variados, no todos los académicos somos iguales, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que ahí también hay simplemente un comentario en voz alta. Y mi pregunta en realidad, bueno, son como dos preguntas, y yo creo que al final tú de alguna manera lo respondiste. Bueno, ¿cuál es el modelo que a ti te convence? ¿Cuál es el modelo que tú quieres, digamos, aplicar acá en la Universidad de San Sebastián, que crees que sería el más apropiado? Y en esa medida, ¿cuál es el rol que juega un proyecto educativo? O sea, ¿cuál es el rol que juega un ideario en una universidad como la que tiene la San Sebastián, que en alguna medida va a contrapelo de lo que tú estabas planteando? Eso, Mario, nuevamente muchas gracias por tu exposición. Adelante, Mario, cuando quiera. Perfecto. Bueno, gracias, Eugenio, por los comentarios. Yo, antes de ir a las preguntas, yo comparto que efectivamente, y por eso hice harto énfasis en que este es un tema
que justamente está en el centro del debate académico y efectivamente hay miradas distintas. Yo me he ido convenciendo que el modelo ideal, o más que ideal, es un modelo, como decía al final de la presentación, sea un modelo de partes interesadas, donde los arreglos de gobierno permitan resolver las tensiones, porque en un contexto, por ejemplo, de gobierno colegial, no hay toma de decisiones y el gobierno colegial tiende a no establecer relaciones de autoridad. Y yo creo que en los tiempos que corren, la universidad necesita tener espacios o mecanismos de autoridad, pero yo creo que esa autoridad se ejerce a partir de entender que hay distintas sensibilidades, y por lo tanto a mí me parece que el gobierno de parte interesada es el gobierno el modelo que mejor creo que funciona en la universidad, y muestra de ello es que efectivamente el mundo en general está transitando, digamos, hacia ese esquema. Ahora, el tema del proyecto educativo, yo creo que justamente el tema ahí tiene que ver con el tema de la autonomía y la sustentabilidad. Es decir, en la medida que un proyecto, que una universidad logra tener un funcionamiento que le permite proyectarse en el tiempo de manera sustentable, de esa manera la universidad va a estar menos expuesta a tener que transar con el medio externo algunas cosas que puede no estar dispuesto a hacerlo. Es decir, cuando hay un proyecto educativo que puede tener algunas definiciones relevantes que, por ejemplo, no convergen con la política pública, o que no encuentra el eco que encuentran otros proyectos, digamos, en el medio. La única manera de que ese proyecto, la única manera de sostener eso y que no sea amenazado, es justamente lograr tener la autonomía para poder desarrollar ese proyecto. Y yo creo que ahí el gobierno universitario juega justamente un rol importante en generar condiciones para que ese proyecto se pueda sostener. Entonces, y ahí, en mi opinión, el gobierno de parte interesada permite poner en el centro los intereses de los académicos y también los intereses de la administración central, porque el académico tiende a no pensar institucionalmente. El académico piensa en la disciplina, para el académico la facultad es la universidad. Entonces, en ese gobierno compartido se produce un diálogo que en mi opinión es muy rico, porque la administración central invita a la academia a pensar los problemas que se enfrentan institucionalmente, y la academia invita a la administración central a mirar los problemas propios de la disciplina, y ahí ese entendimiento, en mi opinión, produce una virtuosidad para justamente asegurar un proyecto sustentable en el mediano plazo. Muchas gracias, Mario, por la respuesta. Un último detalle, perdón, que tiene que ver también, que yo creo que un tema de lenguaje, a lo mejor, que tiene que ver con la autoridad. Yo creo que lo que tú en algún momento llamas autoridad es lo que nosotros llamamos poder, porque en la academia sí hay una jerarquía, y esa jerarquía es la jerarquía del saber. Primero, el que formalmente hablando, en la jerarquía no es lo mismo el que está habilitado, el que es doctor, y por eso nosotros tenemos una jerarquía que hay un profesor asociado, titular. O sea, hay una jerarquía, y esa jerarquía es la autoridad. Pero eso no es una autoridad en el vacío, sino que una autoridad que ha dado el conocimiento, que ha dado la experiencia. Entonces también hay un elemento que pareciera ser que es como muy horizontal, pero también en la vida académica hay un respeto por esa autoridad, que, como yo digo, es diferente del poder. Pero bueno, eso, perdón por la lata, ahora sí que me callo. Gracias. Muy bien. Ronnie, adelante. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Mario, por esta presentación. Tal vez dos comentarios un poco y más bien como pregunta. Uno es que probablemente, si yo pienso en una institución
académica, distintas disciplinas van a tener distintas necesidades y si pensamos en cómo interactúa una institución académica también dentro del contexto de la sociedad, del país en que está y cuál es la realidad, probablemente tampoco hay una sola fórmula que va a ser capaz de favorecer el desarrollo de cada una de estas unidades. Así que en ese sentido hay un proceso de comunicación, hay un proceso de diálogo que es esencial para una actividad armónica y que efectivamente podamos desarrollar actividades que pueden ser especialmente relevantes, por ejemplo, en un momento histórico, en un momento determinado del país. Y eso yo creo que es un elemento interesante, cómo uno puede establecer digamos, diálogo o estas vías de comunicación que permitan moderar eso. Y lo otro que quería preguntar, porque es un elemento que ha estado muy presente en Chile, yo diría que por lo menos por una década, que es el gobierno tripartita de las universidades. Y en ese sentido me gustaría un poco ver de qué manera se toca, si tiene alguna relevancia afuera. Me da la impresión que en otros países latinoamericanos también tiene fuerza, especialmente, en realidad no soy una seguidora del tema propiamente tal, pero es un tema que yo lo veo que puede ser de una importancia gigantesca en términos de qué manera se desarrolla las distintas disciplinas, o de qué manera se desarrolla, de hecho, la vida universitaria de manera global. Así que muchas gracias nuevamente y digamos, tener un poco tu visión de estos aspectos me gustaría. Muchas gracias Romy por los comentarios y la consulta. Mira, yo creo que efectivamente el primer punto que tú planteabas es el tema del diálogo. Yo creo que ese diálogo es muy necesario visto desde dentro, en el sentido de que muchas veces desde la administración central hay poca sensibilidad a entender las particularidades y a veces hay ciertas soluciones estándares que no necesariamente encajan o de alguna manera hacen bien a cultura o forma de hacer las cosas en una determinada disciplina o campo. Entonces, yo coincido contigo que ese diálogo tiene que ser permanente, tiene que ser fluido, y yo creo que ahí hay una tarea por parte de los administradores, en el fondo, de las universidades que puedan desarrollar, digamos, esa sensibilidad para poder entender las dificultades o las diferencias entre las disciplinas. Ahora, en particular respecto a lo que tú planteas, derechamente, la idea de la universidad democrática, el gobierno triestamental, eso en el mundo viene en retirada, o sea, completamente. O sea, yo te diría que ahí la reflexión que ha habido fundamentalmente es que la democracia en universos pequeños no funciona. O sea, y se tienden a producir ciertas capturas, y las organizaciones finalmente terminan capturadas por intereses particulares. Entonces, claro, a nivel global o regional, si tú quieres, nosotros como latinoamericanos tenemos un fuerte arraigo sobre la idea de que la universidad tiene que ser democrática. Eso siempre lo escuchamos, y de alguna forma podría ser muy difícil salir a defender públicamente que la universidad no debiera ser democrática. Pero la verdad es que lo que ha mostrado la experiencia es que justamente cuando no hay contrapesos, finalmente se producen estas capturas que terminan haciendo que las universidades estén en manos de intereses particulares. Y esto tiene sentido, por ejemplo, antes no era tanto tema, porque, por ejemplo, antiguamente, en un contexto de un sistema universitario de élite, los estudiantes eran de élite y los profesores eran de élite. Entonces, el profesor que llegaba a la universidad era alguien que tomaba como opción de vida el desarrollo académico, y por lo tanto esa persona adscribía a los valores académicos, ¿cierto? Con la masificación llegan académicos a la universidad
que probablemente tienen diversas motivaciones y que no necesariamente están 100%, digamos, entregados a la vida académica, que uno escucha a los académicos y dice, yo elegí ser académico y por lo tanto yo voy a ser de clase media toda la vida, ¿cierto? Porque entonces eso hace de que, por ejemplo, ingresen a la academia personas que ven que tienen un costo de oportunidad más bajo y que por lo tanto tienen beneficios, por ejemplo, que no tendrían en un contexto del desempeño profesional en un mercado. Entonces, la idea de elijamos un decano, yo voto por ti, y entonces el decano dice, sí, tú vota por mí, pero entonces yo te mando a un congreso, entonces no te pido publicaciones. Todas esas dinámicas se empiezan a producir y por lo tanto, y eso está estudiado en la literatura, por lo tanto, yo creo que todo eso ha llevado a que países, si tú quieres, con regímenes socialistas o socialdemócratas, que uno podría pensar que podrían seguir sosteniendo la idea de una universidad democrática, la verdad es que eso no ha sido así. Y los medios, los mecanismos de elección de los rectores, de los miembros de las juntas directivas, de los decanos en el mundo, han ido, digamos, disminuyendo y la participación tanto de los funcionarios como de los estudiantes también ha sido fuertemente limitada en diversas latitudes. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Marcelo, no. Adelante. Marcelo. Muy buenas tardes. Sí, Emilio, muchas gracias. Mario, muchas gracias por tu presentación, muy clarificadora, con abundante información y mucha evidencia, y te agradezco la presentación. Solamente quería hacer un análisis en relación a lo último que tú has señalado, que efectivamente la masificación de la educación superior ha determinado, ¿cierto?, el comportamiento del estilo de gestión, ¿cierto?, de gobernanza, como le llamas, en las instituciones de educación superior. Desde, bueno, tú lo mencionaste, la literatura, Martin Trow, ¿cierto?, ha definido, ¿cierto?, que de las élites hacia la masificación, el porcentaje, ¿cierto?, de cobertura bruta de la educación superior a los estudiantes era inferior al 50%, ¿cierto? En el caso de la élite, inferior al 15%. Y Martin Trow dice que cuando ya supera el 50%, ya estamos hablando de una universalidad de la educación superior. Por lo tanto, y Chile, mirando el caso de Chile, nosotros ya hace varios años que estamos en la lógica universal de educación superior. ¿Ya? No es necesario llegar al séptimo decil o al octavo decil para llegar a una conclusión de esas características. Entonces, de alguna manera, ese elemento también ha determinado el comportamiento del gerenciamiento de algunas universidades, y aquí yo quiero tomar el caso de Talca, que por ejemplo es una universidad del Estado, ¿cierto?, pero que indudablemente para todos quienes conocemos esa universidad tiene un estilo de gerenciamiento, ¿no? Muy distinto, por ejemplo, y el caso antagónico, uno pudiera decir el caso de la Universidad Central, que es más bien de tipo colegiado y es una universidad privada. Entonces, como bien tú señalas, Mario, es digamos, heterogéneo el escenario de las instituciones de educación superior y de alguna manera, claro, no hay una ecuación que permita decir, mira, una universidad de estas características va a tener el éxito que se espera. Solamente quiero poner aquí un punto que yo creo media entre digamos, un estilo y otro, que tú lo deslizaste en tu presentación, pero yo creo que es altamente relevante, que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior, ¿ya? El financiamiento, digamos, de parte del Estado a las instituciones de educación superior determina el estilo de gestión, uno pudiera decir, si es colegiado o gerenciamiento, que define, ¿cierto?, su misión, su visión y su declaración filosófica, ¿no? Solamente un ejemplo, el arancel de referencia, que digamos que se calcula, ¿cierto?, para todas las universidades del CRUCH, 2/3 del arancel de referencia se calculan en base a las publicaciones, es decir, a la capacidad de investigación de las instituciones. Y solamente 1/3 de ella está orientada a la docencia pregrado, todo lo que entendemos como los indicadores de eficiencia interna educativa,
como la retención, el tiempo de titulación y la pertinencia ocupacional, etc. Entonces, ¿para qué hablar del arancel regulado, cierto? Cuando hablamos del tema de la gratuidad, que también hay un déficit, ¿cierto?, entre el arancel regulado y el arancel real para todas aquellas instituciones que están adscritas, ¿no? Entonces también hay un elemento, yo pongo en relevancia el elemento del financiamiento, porque, digamos, determina a mi juicio, ¿cierto?, el camino de una institución de educación superior. Y recuerdo el caso, ¿cierto?, del padre Fernando Montes, que en una oportunidad, después de un año de estar adscrito a la gratuidad, él dijo, en relación, ¿cierto?, al desfinanciamiento que estaba teniendo la universidad, dijo, bueno, en términos de la gratuidad, si me quedo en la gratuidad me muero, pero si me voy me matan. Entonces, de alguna manera, eso ejemplifica que una política pública puede ser no del todo acertada, dependiendo del tipo de institución que uno pueda observar desde su filosofía organizacional. Entonces, quería preguntarte en eso, Mario, tu opinión en relación a cómo ves esta tercera dimensión, podríamos denominar, que es el financiamiento de las instituciones de educación superior, y dada tu experiencia, cómo tú visualizas hacia el futuro algún escenario al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias Marcelo. Mira, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en que de alguna manera la economía política de la educación superior condiciona, digamos, el desarrollo de las universidades, y yo creo que este es justamente un tema que a propósito de los cambios políticos que ha habido en el país, es un tema que particularmente a mí me preocupa y pienso que podría eventualmente tener eh, cambios importantes si es que el gobierno lo decide así desde el punto de vista de las prioridades de la política pública. Porque históricamente Chile ha tenido un esquema de provisión mixta, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos financiamientos cruzados, es decir, aquí hay instituciones privadas que reciben fondos públicos, ya sean las universidades privadas tradicionales, que reciben fondos públicos a través de fondos basales y también como subsidio a la demanda. Y por otro lado, hay universidades privadas, ¿cierto?, no tradicionales, que son las creadas después del 80, que, como la nuestra, digamos, que no recibe aportes fiscales directos, sino que lo hace por la vía del subsidio, digamos, a la demanda. Pero finalmente son recursos públicos que llegan a la institución por la vía, digamos, de la demanda. En el mundo eso es raro. En el fondo, cuando uno va a conferencias y le toca explicar, digamos, cómo funciona el sistema chileno, y a ti te debe haber pasado, Marcelo, porque en el fondo el esquema en el mundo en general, hay excepciones, pero en general es más binario, es decir, las universidades son mayoritariamente públicas, ¿cierto? Incorporadas todas estas figuras que son públicas, pero son de derecho privado, con todo lo que hemos visto de la influencia del gerencialismo, pero reciben aportes públicos. Y las universidades públicas se financian con recursos privados. ¿Fija? Entonces, aquí lo que hay es que en Chile pudiera haber un interés de emular, digamos, políticas internacionales en esa línea y decir por qué, y cuestionar por qué las instituciones privadas reciben fondos públicos. Y en algún minuto se intentó también cuestionar por qué, y si hay definiciones en esa línea en la Constitución, por ejemplo, la figura de proyectos que no sean necesariamente neutros o laicos, proyectos confesionales, por ejemplo. Alguien en algún minuto planteó, parlamentarios decían, ¿por qué las universidades católicas reciben plata del Estado, por ejemplo? Yo creo que ese tipo de discusión se podría volver a abrir, ¿ya? Y ahí hay un tema que tiene que ver con también lo que tú planteas desde el punto de vista de lo que se espera, porque estamos en una masificación, más bien en un esquema universal que ha sido posible básicamente por la existencia de instituciones privadas y esquemas de financiamiento mixto. O sea, uno ve en televisión con todo lo que entiende que pueden haber razones particulares y todo, pero hay un cuestionamiento al CAE, hay un cuestionamiento a todas las políticas de educación superior de los últimos 30 años,
pero nosotros tenemos una tasa bruta de educación superior del 90% superior a muchos países desarrollados. Entonces, si hoy día se toma la decisión de innovar en materia de economía política de la educación superior, la pregunta es si las universidades públicas, la respuesta es claramente no, nos van a lograr sostener el nivel de matrícula que tenemos como país si es que finalmente matamos a las universidades privadas porque le cortamos el financiamiento indirecto. Y eso tiene detrás también definiciones que tienen que ver con cuál es el rol de la universidad pública. Y fundamentalmente en Latinoamérica, el rol de la universidad pública es un rol fundamentalmente selectivo. Es decir, en Brasil, la gente más rica va a las universidades públicas y la gente más pobre va a las universidades privadas. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que ese debate es muy probable que se abra hacia el futuro y yo creo que Chile ha avanzado bien. Por ejemplo, uno se queja, qué sé yo, con la acreditación, pero todas las universidades privadas que estaban con niveles de calidad deplorables y que no daban garantía, esas universidades ya han desaparecido o están terminando de desaparecer. Y las universidades privadas que quedan son universidades que dan ciertos niveles de garantía. Entonces, en mi opinión, meterse siempre es posible mejorar y todo lo que se quiera, pero retroceder a un esquema de cuestionamiento de este sistema de economía mixta que tenemos, a mí me parecería un despropósito. Insisto que se puede mejorar muchas de las preocupaciones que se puedan tener, pero me parece a mí que es posible que el gobierno pudiera abrir, por ejemplo, un debate a nivel de política pública en torno a este tema y se van a abrir todas estas discusiones con estos elementos. Gracias, Mario. Veamos otra pregunta. Quería hacerte un comentario, Mario, y una pregunta también. El comentario es el siguiente a propósito de la tensión que existe entre los directivos, los académicos, en fin. Y hay otras funciones también que aparecen, por ejemplo, y que posiblemente va a ser muy difícil que se resuelvan. Estoy pensando en Juan de Garlande, un poeta del siglo XIII. La universidad llevaba como 100 años, y Juan de Garlande hizo un comentario, y él dijo, miren, la universidad parece que se ha transformado simplemente en una simple generación de profesionales, decía él, más o menos con las palabras, decía, lo único que importa es que salgan abogados, médicos, ingenieros, pero nadie se preocupa de las humanidades, decía Juan de Garlande, estamos hablando del siglo XIII. Entonces, una crítica a la universidad profesionalizante viene desde el siglo XIII. Posiblemente para resolver esto se podrán utilizar muchas fórmulas, más democráticas, menos democráticas, más monárquicas, menos monárquicas. Estoy pensando en los sistemas de gobierno de Aristóteles, digamos. Entonces claro, y cada una tiene sus méritos, digamos. La pregunta es que, el comentario y después la pregunta es que pareciera que las formas de gobierno universitario tendrían que pensar en las personas que realizan, ya sean monárquicos, democráticos, etcétera, o como quiera, republicanos, en fin. Hay distinción ahí en Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, desde luego. Entonces, uno dice si hay personas que quieren buscar la verdad, si hay personas que quieren vivir una vida, una forma de vida, porque buscar la verdad es una forma de vida también, requiere ciertas actitudes, requiere ciertas virtudes, como los cardinales, la templanza, la prudencia, la justicia, forman no solo a un buen ciudadano o un buen académico o a un buen directivo gerencial, sino que todas esas virtudes forman una buena persona finalmente. La pregunta es, ¿cómo se articularía, si es que crees tú que se debiera articular, esa formación en las virtudes de las buenas personas en los directivos, en los académicos, en los estudiantes? Esa sería la pregunta. Muchas gracias, Emilio. Bueno, mira, yo pienso que
que lo que tú planteas a propósito de lo que plantea, digamos, el poeta sobre la idea de que ya recientemente la universidad se había centrado en la formación de profesionales. Bueno, la universidad hasta el siglo XIX fue el sostén de la formación de la figura de los estados-nación. O sea, la universidad en ese periodo lo que hacía era formar administradores profesionales para entrar al aparato público y sostener, digamos, la formación de los estados. Entonces, yo pienso que conceptualmente esto nos lleva a la tensión que yo planteaba entre autonomía e interés público. O sea, el interés público, la política pública es formar profesionales, ¿cierto? Es tener mercado laboral, ¿cierto? Porque por ahí pasa el desarrollo y la política pública dice que quien accede a educación terciaria tiene mejor expectativa de desarrollo, tanto humano como material. Y le pide a las universidades probablemente poner el acento en las habilidades, digamos, y en las competencias para entrar a un mercado laboral, digamos, a desempeñar un determinado rol. Y eso probablemente entra en colisión con lo que tú planteabas desde el punto de vista de los valores académicos y de esta autonomía que a lo mejor la academia debiera tener también para darse el tiempo para buscar la verdad y hacer el trabajo académico propiamente tal. Y eso nos lleva, por ejemplo, en nuestro caso, a las tensiones, a preguntar por el uso del tiempo el académico y muchas cosas en las cuales estamos en una suerte de jaula de hierro. Entonces, yo pienso que justamente esa tensión es la que hay que ir administrando. Pero es muy complejo, porque por ejemplo, ¿dónde tú ves un modelo de alguna forma, un modelo más desafiante? El modelo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ese es un modelo desafiante, ¿cierto? Porque ellos tienen una formación en artes liberales, ¿cierto? Ellos enseñan las artes liberales y promueven, digamos, una formación mucho más integral, más allá que uno pueda tener diferencias. No estoy alabando, digamos, el proyecto en sí, sino que conceptualmente ahí hay una interpelación, digamos, y se aparta de la formación, digamos, más profesionalizante, por así decirlo. Pero eso, por ejemplo, eso hay que financiarlo. O sea, eso es un deseo, pero también lo llevan a la práctica porque hay un proyecto, hay una forma, hay un sistema de gobierno, hay un aparato, hay un andamiaje interno que permite sustentar, digamos, eso. Nosotros, por ejemplo, probablemente tenemos la tensión de que yo creo que eso lo podemos hacer, pero probablemente tenemos que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si uno le dice a las familias de nuestros estudiantes que va a hacer un viraje o que de alguna forma va a pensar en una formación mucho más integral, más humanista y menos profesionalizante, probablemente nos van a mirar raro porque la expectativa de la familia es que el estudiante sea un profesional y salga a ganar plata luego para poder apoyar a la familia, porque hay un entendimiento de que el desarrollo, digamos, futuro está esencialmente radicado en el ejercicio de la profesión, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que hay un tema que es para largo, pero que yo me gustaría dejarlo instalado, que tiene que ver con lo siguiente. Creo que el futuro, justamente del desarrollo profesional, va a requerir personas con un desarrollo o una preparación humanista, por así decirlo, mucho más importante del que tenemos hoy día. O sea, el pensamiento crítico, la capacidad de discriminar, porque estamos, por ejemplo, enfrentando niveles de acceso a información que no teníamos hace tiempo atrás, y por lo tanto la habilidad de discriminar en la información a la cual tenemos acceso, el tener que aprender, el que ciertas técnicas que hoy día enseñamos en el desarrollo de la profesión a nuestros estudiantes van a quedar obsoletas en el futuro, y los estudiantes van a tener que
reaprender. Bueno, eso va a implicar que el estudiante o el egresado, el profesional, tenga herramientas probablemente que las provee una formación mucho más integral, mucho más humanista, más. Entonces, si tú quieres, en un sentido utilitarista, por así decirlo, la formación humanista va a tener que estar en el centro, o una formación integral va a ser cada vez más relevante en la formación profesional. Entonces, yo creo que esa es una discusión importante hacia adelante, pero yo creo que yo converjo completamente con nuestro modelo, digamos, nuestro proyecto educativo, en el sentido de que nosotros no solamente debemos formar profesionales, sino que tenemos que formar buenas personas y buenos ciudadanos, y yo creo que eso va a ser crecientemente más relevante. Muchas gracias, Mario. Tenemos una pregunta de Eduardo Fuentes y con esto iríamos cerrando. Eduardo, adelante. Hola, hola, muchas gracias, vicerrector. ¿Se escucha, no? Sí, Perfecto. Sí, muchas gracias, vicerrector. Muy interesante y un tema, obviamente, que uno puede seguir conversándolo para siempre. Me gustaría tocar un punto que se ha tocado más o menos y que me parece como muy interesante, que es que no sé si es lo mismo la administración, no me quedó claro en su presentación si la administración de una universidad con un ideario marcado muy fuerte es lo mismo que la administración de una universidad con un ideario débil, podemos decir. Para poner un ejemplo, si es lo mismo administrar la universidad, qué sé yo, Andrés Bello, que administrar la Universidad de los Andes. Porque obviamente hay, digamos, una universidad pretende marcar un cierto ideario, digamos, y eso dificulta también la administración, digamos, y le pone otro asunto, digamos. Entonces, no es simplemente que uno pueda medirlo con los estándares que, por ejemplo, da la CNA, porque supongo que los actores, lo que creo que usted denominaba, por ejemplo, los actores externos que están vinculados a la universidad, tienen un interés en la mantención del ideario, entonces hay cosas así. Entonces, eso era por como esa pregunta. Y por otra parte, relacionado con lo anterior, me gustaría saber qué opina usted de que en el escenario que se ha planteado, claro, hay muchas universidades compitiendo, usted planteó que también probablemente, digamos, es bastante seguro que va a iniciar una discusión acerca del rol de las universidades privadas, etcétera, y hay como un asunto de branding, un asunto como de crear marca, que no sé cuál es el dato, no sé si tenemos el dato de cuánto saben los padres y los estudiantes acerca, por ejemplo, de la productividad académica de las distintas universidades o la empleabilidad. ¿Qué quiere decir? Si la decisión que toman los estudiantes al ingresar a la universidad está basada como en qué porcentaje por datos cuantitativos y en qué porcentaje como por una idea de lo que es la universidad, un brand, como un branding en una marca. ¿Cuánto vale la marca de la universidad? Para poner un ejemplo, uno podría preguntarse en la Diego Portales, ¿cuál es la marca de la Diego Portales? Y uno podría empezar a cuantificar, por ejemplo, cuánto estudiante te trae la columna del domingo de Carlos Peña, en el fondo, porque cuánto Carlos Peña hace que la universidad tenga un cierto estilo, que los estudiantes digan, como sabes, que me voy a meter a esa universidad, etc. ¿Por qué menciono esto? Porque incluso en términos como, usted bien lo mencionó, como utilitaristamente, uno pensaría como si las universidades, sobre todo en el escenario que se viene, tienen que empezar a hacer como una especie de branding, tienen que justificar que son universidades públicas, entonces uno ve a la Católica comprando la radio Beethoven, y diciendo, como ven, somos públicos también, no nos vayan a quitar el financiamiento, y que me parece una estrategia muy sensata, digamos, es como me parece una muy buena estrategia, y además nos devolvieron la radio Beethoven, lo cual siempre fue bueno. El asunto es que cuando uno quiere formar esto, uno se encuentra que formar un branding, así formar una marca, es bastante difícil porque el tipo de persona que te forma la marca no es cualquier académico. Para poner un ejemplo,
Yo cuando estaba en la Universidad de los Andes siempre te decían como en la Universidad de los Andes no se abren concursos académicos, se hace como se buscan gente en particular, porque queríamos formar una marca, pero queríamos formar un tipo de marca especial, entonces el académico es muy particular, entonces hay como, también me interesa, no es ni una crítica, nada, yo solo quiero saber su opinión, porque hay como una tensión también en que hay ciertos tipos de personas que te contribuyen al proyecto educativo. Uno podría utilizarlos, bueno, esto suena un poco feo, pero podría utilizarlos para crear una marca pública, pero esas personas usualmente no son el típico académico que le interesa estar en su oficina nomás y subir el número de publicaciones, entendiendo que el número de publicaciones también es importante. Entonces, no sé si usted ha trabajado ese asunto de universidades con ideal, universidades que quieran formar una marca, etcétera, y cuál es el tipo de gobierno que le parece que puede ser mejor para ese tipo de universidades. En el supuesto que esta universidad es una universidad de proyecto humanista cristiano, digamos, y que tiene como ese interés. Eso. Pero muy interesante todo. Y también muy interesante su tesis. Le quería comentar también. Estuve leyéndola. También muy interesante. Eso. Muchas gracias, Eduardo, por los comentarios. Mira, yo pienso que en general, con mayor o menor énfasis, todas las universidades tienen un ideario. Todas las universidades se sustentan en determinadas definiciones fundamentales y, y yo creo que en el fondo el gobierno es un instrumento para poder materializar, digamos, y poder cumplir esas definiciones fundamentales. Eh, y yo creo ahí que es legítimo también de que las instituciones puedan buscar que sus académicos converjan o de alguna forma estén alineados con esas definiciones fundamentales a nivel institucional. Entonces, justamente yo creo que la amenaza que podría venir para proyectos que tienen un ideario, como tú lo planteas, eh, eh, entre comillas, visto en términos generales, entre comillas, más conservador, es justamente apelar a tener una autosustentabilidad. Y ahí el gobierno es clave. O sea, yo conecto eso porque, por ejemplo, eh, hay una discusión respecto de en el Senado. Yo no sé si eso ya se resolvió, me da la impresión que está en discusión todavía, que es que, por ejemplo, se va a ordenar el tema del acceso de las instituciones que forman en salud, acceso a los campos clínicos. Ya. Y resulta que, por ejemplo, todo lo que se está definiendo en materia de aborto, por ejemplo, va a ser algo que va a ser una condición que la universidad adscriba a la política pública para poder ocupar los campos clínicos. ¿Te fijas? Entonces, yo veo que ahí podría haber una suerte de colisión o tensión que amenace a cualquier institución que tiene ideario o una definiciones fundamentales que de alguna forma entren en colisión con la política pública. Entonces, ¿cuál es el camino ahí? O sea, en el fondo la universidad se va a quedar sin campos clínicos, visto en un extremo. Por lo tanto, vamos a tener que generar las condiciones internas para poder seguir adelante con nuestro proyecto y formar buenos profesionales en el ámbito de la salud a través de otros mecanismos, que puede ser la simulación, tener campos clínicos propios u otro mecanismo, y para eso hay que tener una institución lo suficientemente robusta que permita generar las condiciones para que eso ocurra. Y ahí el gobierno es importante, porque el gobierno tiene que tomar las decisiones, establecer las prioridades y lograr que efectivamente eso se pueda lograr. Entonces, yo diría que siempre el gobierno, la estructura de gobierno es importante, pero es más importante en instituciones cuyos idearios pueden enfrentar condiciones hostiles en los próximos años. ¿Te fijas?
Entonces, en ese sentido, nuestras estructuras de gobierno ya deberían estar trabajando en un escenario en el que tengamos restricciones de acceso a financiamiento, producto, por ejemplo, de este tipo de restricciones que pudieran ser arbitrarias o que se intenten, digamos, establecer. Entonces, esa sería como mi reacción a tu consulta. Muy bien, discúlpenme, pero ahí sí, parece ya, ahora sí. Muy bien, queríamos entonces agradecerle a nuestro vicerrector por esta muy interesante mañana y parte de la tarde de conversación, que bueno, eso es propio del quehacer universitario. Entonces, queríamos agradecerle al vicerrector, Mario Alarcón, al vicerrector adjunto, que estaba también Claudio Orellana, a los decanos, a muchos directores y jefes de carrera que también se conectaron, a los miembros del instituto, y dejarlos invitados para la próxima semana en que seguiremos hablando sobre universidad, porque Alejandro Serani va a exponer sobre universidad, carisma o institución. Entonces los dejo invitados para la próxima semana, les agradezco mucho su presencia y le agradecemos de nuevo a nuestro vicerrector. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, ha sido un agrado. Muy bien. Nos vemos la próxima semana entonces. Adiós. Chao, Emilio, gracias. Gracias.